Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, el cual es la continuación de la introducción que hacemos a ParaView. En este video vamos a trabajar con el Python Shell, vamos a mirar diferentes comandos de Python esenciales sin mucha explicación, pero para poder hacer esa introducción que queremos a la programación con Python en ParaView. Para ello vamos a retomar el ejercicio del video anterior, del cual les dejo el link por acá para que lo vean, sepan de qué estamos hablando y lo vamos a realizar completamente desde Python. Así que vamos directamente a ParaView. Entonces, una vez que estamos en ParaView, como ya vimos en el video pasado la exploración de la interfaz gráfica, ahora vamos a trabajar con la parte de programación. Para ello utilizaríamos el Python Shell. El Python Shell posiblemente no les aparezca al momento de abrir ParaView, entonces vamos a abrirlo desde View, acá la opción Python Shell. Una vez que estamos ya en el Python Shell, le daríamos clic y cargaría por defecto esta librería ParaView.simple. Es una librería de ParaView, creada por ParaView, la cual únicamente corre en el servidor de ParaView. No se puede instalar mediante pip install o conda, todas las cosas no, únicamente con ParaView, ya sea pdbatch o Python Shell. También cabe mencionar que vemos la versión de Python con la cual estamos trabajando, en este caso es Python 3.7, no es 3.8, la última, la reciente, y mencionar que en ParaView en Mac OS usa Python 2, lo cual pues, es un poco atrasado en cuanto a sintaxis con lo que vamos a ver en este video. Por lo tanto, usuarios de Mac pueden instalar ParaView sin ningún problema, pero tengan en cuenta entonces la sintaxis de estos comandos al momento de utilizarla. Quien lo instala en Linux también va a utilizar Python 3 sin ningún problema. También bueno, mencionar que podemos hacer dos tipos de programación. Una es con los comandos directos o la otra es con la programación orientada a objetos. Con programación orientada a objetos lo veremos ya un poco terminando este video, así que vamos a comenzar para que no se alargue. Vamos a crear una esfera, entonces en este caso sphere, el comando para crear una esfera simplemente, o bueno, para crear una fuente en general, es el nombre de la fuente en mayúscula, terminando en paréntesis. Aquí vemos que ya está en nuestro pipeline, pero está invisible, no está visible. Entonces vamos a darle con el comando show para que se vuelva visible y con el comando render para que cargue todas las propiedades que tiene ya esa esfera precargadas. Vemos que la esfera se aumenta un poco ya que recibe la información que teníamos acá en el menú de propiedades. Los comandos show y los comandos render van a ser el símil que vamos a tener con el botón apply, además de otra función que se llama update pipeline, la cual veremos más adelante. Ahora vamos a modificar algunas propiedades de esta fuente. Entonces, esto lo haremos mediante el comando setProperties y diremos que vamos a modificar el radio con una unidad, cambiándolo a un valor de la unidad. Vemos que acá en el menú se ha cambiado el valor del radio, sin embargo no se ve reflejado en la ventana de visualización. Para ello es que empleamos el comando render que actualice esas propiedades y ya lo tenemos acá. Vamos a seguir cambiando propiedades, vamos a decir setProperties y aprovechando que está en plural la función setProperties, esto nos indica que podemos modificar varias propiedades al tiempo. Vamos a decir entonces que queremos desplazarla, la esfera, a que el centro esté en 1, 0, 0 y queremos que sea más redonda, entonces vamos a cambiar la resolución, theta resolution, para volverla completamente redonda en un valor de 1000. Ahora digámosle render que actualice y vemos que la esfera se desplazó y se hizo más redonda. También podemos saber cuál es el valor de alguna propiedad simplemente ingresando getProperty y diciendo el valor diciendo entre comillas cuál es el parámetro que queremos conocer de la fuente activa en la cual estamos parados, ya lo vamos a mencionar. Entonces getProperty y el argumento será el parámetro, damos enter y vemos acá el valor de 1, el radio de 1, acá lo tenemos también de 1. Decía entonces que todo esto está trabajando sobre la fuente activa. Aquí en ningún momento estamos diciendo deme el radio de la esfera, estamos diciendo deme el radio de la fuente activa. Esto hay que tenerlo en consideración, ya que una de las dificultades de trabajar con este tipo de programación, simplemente lanzando los comandos, es que debemos estar muy pendientes de la fuente en la cual estamos trabajando, del módulo sobre el cual estamos parados. Pero bueno, ya lo tocaremos. Ahora vamos a modificar algunas propiedades de la pantalla, aquellas en las cuales nosotros no requeríamos presionar el botón apply, por lo tanto podemos suponer que tampoco vamos a necesitar emplear el comando render para que esas propiedades se actualicen.
Una de ellas que vimos en el video pasado fue entonces cambiar la opacidad de nuestra fuente. Para ello vamos a set display properties, nuestro comando, simplemente a comparación de set properties, ahora tenemos set display properties. Ahí vemos un poco de la configuración del lenguaje de los comandos para trabajar con el Python Shell, que prácticamente es inglés sin espacios. Y lo mismo con los argumentos, vemos que los argumentos que hemos ido ingresando son los mismos que tenemos acá de los parámetros de los menús sin espacios. Sin embargo, los invitaría a que revisen la documentación, ya que no todos los parámetros se escribirían en Python Shell así de sencillo, así de obvio. Volviendo entonces con las propiedades de pantalla, set display properties, digamos que vamos a cambiar la opacidad a un valor de la mitad, de 0.5 por ejemplo. Si le damos enter, ya está cambiada por acá el valor de la opacidad, display opacity, ya lo tenemos en 0.5, pero no se ha actualizado la vista. Acá, sin importar qué tipo de propiedades estemos modificando, siempre debemos darle que se renderice. Es la manera en la cual se logra el control de los comandos de PyPython. Ahora vamos a aplicar un filtro. Para aplicar un filtro podríamos aplicarlo como escribiéndolo tal cual de la misma manera en que creamos la fuente. El filtro string, y vemos que se crea y ya está resaltado en azul, lo cual quiere decir que es nuestra fuente activa. Así que vamos a darle show y vamos a darle render. Ahora acá podemos ver que a comparación de lo que ocurría en PyPython, de lo que ocurría en ParaView, la fuente sigue visible. La fuente, nuestra esfera, sigue visible y acá la tenemos, lo cual no ocurría en ParaView, ya que en ParaView sí se apagaba automáticamente luego de crear el filtro. Eso es algo que debemos tener en cuenta en Python Shell, y es que con el Python Shell las cosas se hacen mucho más a pedal, debemos trabajar a nuestro nivel, entonces es nuestra obligación apagar esa fuente. Ya vamos a ver cómo se hace. Para ello voy a comenzar eliminando el filtro, ya que quiero mostrar acá que la mecánica que trabaja la guía de usuario es incorrecta. Si la revisan, vamos a ver que se genera un error. Así que vamos a aplicar la metodología correcta para yo ocultar esa esfera luego de haber creado un filtro. Entonces vamos a usarlo con otra metodología. Vamos a darle aquí crear filtro, vamos a guardar el filtro como si fuera una variable. Es un poco de la programación orientada a objetos que les mencionaba. Filtro igual a string, igual al filtro que queremos aplicar. Lo presentamos y lo renderizamos, ¿sí? Al igual que anteriormente, estamos parados en el filtro como la fuente activa y tenemos ambas fuentes, ambos módulos visibles. Ahora vamos a buscar cuál es la esfera, o cómo podemos hacer una referencia a la esfera. Como podemos ver, fíjese que todos los comandos que hacemos nos entregan una dirección de memoria. Esta sería la instancia del objeto. En este caso, una vez que creamos la esfera, por acá, vemos que la esfera se guardó en esta dirección de memoria. Yo podría simplemente darle copiar a esta dirección de memoria y decirle que la oculte acá del pipeline o de la ventana de visualización. Sin embargo, lo ideal es que no lo hagamos de esa manera, sino que lo hagamos mediante los comandos que nos ofrece PyPython. Así que vamos a buscar cuál es la entrada de ese filtro. ¿Y por qué vamos a buscar la entrada del filtro si nos interesa la esfera? Porque recordemos que el filtro es un algoritmo al cual le entra y le está la información. En este caso, al filtro string le está entrando la información de la esfera y está entregando la información que vemos acá en pantalla. Entonces, la entrada de este filtro será la misma dirección de memoria de esta esfera. Y en el caso, en la situación en la que nos encontramos, pues es la manera más óptima de hacerlo. Así que nos vamos a filtro.input. Recordemos que filtro es la variable con la cual habíamos creado el filtro. Y le damos enter. Ahora, entrada filtro, nos podemos dar cuenta que nos da la misma dirección de memoria de la esfera, ya la tenemos guardada como una variable. Simplemente debemos utilizar el comando hide para ocultar entrada filtro, la entrada de este filtro, y dándole enter vemos que se apaga, pero no está apagada en la vista de visualización, por lo tanto debemos de volver a renderizar este negocio, y acá lo vemos que se apaga esa vista. Ahora, también hay una forma diferente de hacer eso. Hay otra forma en la cual podemos emplear diferentes funciones. Para lo cual vamos a eliminar esto acá y crearemos nuevamente el filtro. Haríamos nuevamente filtro igual
a string y nos dejaría en el mismo lugar que estábamos al inicio. Y render. Vamos a ver otra metodología para poder eliminar esa esfera mediante el concepto de vistas activas. Entonces, ¿cuál es la vista o cuál es la fuente activa sobre la que estamos en este momento? Es el filtro. Así que la instancia de este filtro simplemente será la fuente activa. Entonces vamos a decirle que la fuente activa, que me dé la dirección de esa fuente activa y me la almacene en la variable instancia filtro. Instancia filtro, entonces, cuando la abrimos, nos va a dar que string, el filtro, está en esta dirección de memoria. Ahora vamos a buscar la instancia de la esfera. Instancia de la esfera mediante filtro.input. Si nos damos cuenta, instancia de esfera, esta instancia de esfera se volvería o tendría el mismo valor que este variable que creamos anteriormente, que es entrada del filtro. Simplemente la estamos nombrando de manera diferente. Y si escribimos instancia de esfera, pues obtendremos la dirección de nuestra esfera. Entonces ahora vamos a establecer setActiveSource, establecer como fuente activa la esfera. Entonces instancia esfera. Y de esta manera pasamos del filtro a la esfera y también vemos que se ha actualizado acá el menú de propiedades. Vamos a ocultarla simplemente diciéndole hide sin ningún argumento porque estamos parados en ella y vemos que se apaga pero no está en la lista de renderizado. Para lo cual, bueno, y eso es algo importante, si nosotros le damos clic a esta pantalla de vista, obviamente se actualizará instantáneamente. Lo ideal es que lo hagamos todo desde los comandos. Vamos a establecer setActiveSource, como establecer como vista activa el filtro, entonces instancia de filtro, y vemos que se ha actualizado. Ahora simplemente digámosle que se renderice para poder completar el proceso. Esto es un poco entonces a la introducción de lo que fue la sintaxis de la programación orientada a objetos. Entonces ahora la vamos a ver realmente, más de cerca, a ver cómo sería. Para ello vamos a reiniciar acá nuestra pantalla y vamos a crear el mismo ejercicio pero con la programación orientada a objetos, un poco más sencilla y más organizada. Esta sería la forma correcta en la que lo deberíamos hacer. Claro que se vale de todas formas, pero esta es una forma un poco más organizada. Diremos que el objeto esfera es una fuente que se llama, el objeto esfera es una fuente que se llama sphere y la tenemos acá creada. Aquí tenemos la esfera. A la esfera vamos a modificarle el valor del radio, digamos que es igual a 1 y vamos a cambiar el valor de la resolución del ángulo θ, resolution, pongámoslo en 1000. Ahora vamos a crear, ya creamos la esfera, ya creamos nuestra fuente y ya le cambiamos algunas propiedades. Ahora vamos a crear nuestra visualización en pantalla. Entonces para crear esa visualización en pantalla simplemente digamos que esfera en pantalla es igual a show, o sea, que muestre esa esfera, ese objeto que hemos creado, y le daremos a enter. Y automáticamente vemos que se muestra visible y se muestra con todas las propiedades actualizadas. Ahora para emplear la función render, vamos a decirle que la vista queremos que se renderice, render. Y por último a la esfera en pantalla, digamos que le vamos a modificar la opacidad, opacity, y diremos que es igual a 0.5 a la mitad, con punto. Y no le vamos a dar render, vamos a esperar para continuar acá con el procedimiento. Bueno, sí, démosle mejor render para hacerlo de una vez, vemos que se ha actualizado. Entonces ahora vamos a crear el filtro. Sí, ya vimos cómo se creaba como si fuera un objeto filtro, pero ahora lo vamos a hacer más específico. Vamos a decir que el filtro string queremos que se aplique directamente al objeto que creamos que se llama esfera y que se haga con un factor de 0.4, por ejemplo. String, aquí me faltó una R. String factor, vemos que se creó el filtro y nos vemos aquí arriba, se creó el filtro de una vez con un parámetro de 0.4. Ahora vamos a ocultar la esfera
Como pueden ver, es mucho más sencillo así de esta manera. Vemos que la esfera acá ya está apagada y vamos a crear la visualización del filtro, para lo cual creamos esta variable filtro en pantalla. No se preocupen si ven que estos comandos los doy rápido, después habrán muchos más videos donde los explicaremos a detalle. Y para crear filtro en pantalla, digamos que es simplemente la visualización del filtro. Le damos Enter y vemos que se ha actualizado acá el filtro directamente. Ahora terminemos con Render, que se carguen las propiedades y ya tendríamos el trabajo hecho de dos maneras diferentes utilizando PBPython. Los invito a que en el link que les dejo en la descripción revisen algunos errores que hay del ParaView Users Guide, los cuales tengo ahí mencionados en el cuaderno de Jupyter Notebook. Ahora podemos mirar otro comando, el cual es Update Pipeline. Vamos a limpiar acá, vamos a reiniciar acá todo. El comando Update Pipeline se utiliza cuando queremos hacer una actualización de nuestro pipeline browser, pero no queremos que se actualice la vista, simplemente no sería necesario en este tipo de casos. Para lo cual vamos a hacerlo creando un cilindro. Vamos a ejemplificarlo acá con el trabajo de un cilindro. Cylinder, le damos acá y nada más para fines de que sepamos qué estamos haciendo, le vamos a dar Show, le vamos a dar Render. Entonces vemos que se ha creado el cilindro. Es un cilindro con poca forma de cilindro, pero así lo trabaja directamente ParaView. Entonces a este cilindro queremos conocer cuáles son los bordes que ocupa o cuáles son los límites que ocupa este cilindro. Entonces acá tendríamos que el cilindro estaría ocupando estas coordenadas en X, en Y y en Z. Si nosotros modificamos esto, por ejemplo, decimos aquí que, qué sé yo, por ejemplo modificamos el radio, decimos que cilindro.radio radius es igual a 5 y le damos Enter, vemos que acá se actualizó el radio. Sin embargo, si nosotros le volvemos a dar que nos imprima cuáles son esos límites, vemos que no han cambiado, a pesar de que el radio pues, pasó de ser, si no estoy mal, era 1 a ser 5. Lo cual es porque a pesar de que se hayan actualizado las propiedades acá, no se ha actualizado este pipeline, no se ha actualizado el módulo. Para actualizarlo podemos emplear el comando render o podemos utilizar el comando render, pero en esta ocasión vamos a utilizar el comando update pipeline. En este comando update pipeline lo que hemos hecho es actualizar el módulo más no la vista de renderizado. Y esto lo comprobamos y pedimos que nos imprima otra vez los límites. Entonces si nos imprime otra vez los límites vemos que el radio está aquí representado pasando de tener 0.43 a tener 4.33. ¿Sí? Esa es la manera en la que utilizaríamos esta función update pipeline cuando únicamente queramos actualizar aquí el pipeline. Ahora hay otra cuestión aquí a mostrar, vamos a volver a reiniciar esto, en la cual vamos a hablar específicamente del Python Shell. En el Python Shell yo tengo tres botones, tengo Run Script, Clear y Reset. Con el botón Reset lo que haría es reiniciar toda la consola Python Shell, con el botón Clear la limpiaría, lo cual he hecho ya varias veces, y con el botón Run Script lo que podemos hacer es leer toda una rutina que ya esté programada para hacer la mecanización de ParaView más rápido, para automatizar procesos. En este caso yo tengo aquí una pequeña rutina en la cual estamos haciendo un ejemplo del update pipeline, también con cono, pero en este caso con un cono, en la cual fíjense que estamos utilizando comandos de Python como es imprimir en pantalla, por ejemplo que nos imprima los límites iniciales de este cono con una configuración de formato, luego estamos actualizando la pantalla, le estamos guardando propiedades de nuestro cono como variables, las cuales luego imprimimos y al final le decimos que nos la presente y nos lo renderice. Para ello, para yo evitarme copiar línea a línea de esta rutina, simplemente le daré aquí correr un script, lo buscaré acá en mi carpeta y le daré OK. Y automáticamente, en cuestión de milisegundos, vemos que se ha cargado. Si comparamos, vemos que aquí le pedíamos que nos imprimiera los límites iniciales son, y aquí nos está imprimiendo los límites del cono son. Y acá teníamos, bueno sí, me tragué eso.
Aquí tenemos solamente actualizando los límites del cono son, y acá tenemos solamente actualizando los límites del cono son, y aquí tenemos el mensaje anterior, los límites iniciales son, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo podemos trabajar de PyTon, una pequeña introducción a Python y todo lo que podríamos lograr con ella. Como les comento, esto es simplemente un video rápido de cuáles son las funcionalidades que tenemos con Python. No siendo más, terminamos con este video y los invito a que estén pendientes de los siguientes videos que iremos postulando sobre el programa de Paraview. Muchas gracias por su atención.